Como algunos sabréis, After Effects es un programa que está diseñado para componer imágenes bidimensionales o 2D. Cuando importamos cualquier tipo de material de archivo a nuestro proyecto, ya sean archivos de Photoshop o de Illustrator, imágenes como PNG o JPEG, vídeos o incluso cuando creemos un sólido, veremos que lo importamos a nuestra composición como una capa bidimensional. Si desplegamos las propiedades de posición de la capa, veremos que hay una coordenada para el eje de las X, donde podremos desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha la capa, y también una coordenada Y para desplazar la capa hacia arriba o hacia abajo. Pero como veis, este objeto es un objeto bidimensional y carece de profundidad. Si activamos el definidor de capa 3D, lo que conseguimos es que After Effects nos dé la capacidad de animar un objeto bidimensional en un entorno que es tridimensional o 3D. Como veis, en este caso, además de poder desplazar la capa de derecha a izquierda o arriba a abajo, también podemos desplazar esta capa atrás o adelante en un entorno completamente 3D. Tenemos que tener en cuenta que aunque podamos trabajar en un entorno 3D, After Effects no es una aplicación 3D como puedan ser Cinema 4D o 3D Studio Max, porque After Effects carece de una aplicación que permita el modelado. Debido a esto, los objetos con los que trabajemos en After Effects nunca van a tener profundidad ni grosor, al menos no sin la ausencia de algún tipo de plugin. Tenemos que prestar especial atención porque el material de archivo en un entorno 3D actúa como si fuese una hoja de papel, de forma que si tuviésemos un lateral orientado al espectador, lo que sucedería sería que el material desaparecería. Como veis, lo tenemos aquí, lo tenemos marcado como la capa, pero si desmarcamos la capa, vemos cómo es totalmente invisible. Esta rayita que veis aquí simplemente es una previsualización para que sepamos que hay una capa, pero si hacemos un previo, veis que desaparece. De forma que hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con capas 3D, porque podemos cometer el error de sin querer permitir que se vea el lateral de nuestro archivo. Si por ejemplo desplegásemos la propiedad de rotación, como veis, cuando vamos dándole valor, se va haciendo cada vez más evidente que con lo que estamos trabajando es un archivo bidimensional y no un elemento 3D. Lo que tenemos que tener bien claro es que After Effects, aunque permita trabajar en entornos tridimensionales, los objetos con los que trabaja siempre van a ser 2D, a excepción del uso de algún plugin. Ya hemos visto la introducción a qué es una capa 3D en After Effects y lo que vamos a ver ahora es en qué medida modifica activar la capa 3D a las propiedades de capa de After Effects. Para ello vamos a hacer clic en el triángulo y clic de nuevo para desplegar todas las propiedades de transformar de nuestra capa. Lo primero que podemos ver a simple vista es que a varias de las propiedades se les ha añadido una tercera coordenada. Esta coordenada es la que hace referencia al eje Z y representa la profundidad en nuestra capa. Como veis, de igual forma sucede en la posición, en la escala y como veis aparece una nueva propiedad que se llama orientación. Si devolvemos a 0 el valor que le hemos dado anteriormente en la rotación, veremos cómo la orientación lo que nos permite no es más que otra cosa que lo que la propia palabra indica. Podemos darle una orientación a nuestra capa. Desde este parámetro lo que estaríamos rotándola es sobre su eje X, desde el siguiente parámetro sobre su eje vertical o eje Y, y con el último parámetro estaríamos rotando la capa sobre sí misma o sobre el eje Z. Yo lo que os aconsejo es no utilizar por ahora la orientación y utilizar la rotación. Como habéis visto, ya no tenemos una sola propiedad de rotación, sino que tenemos una propiedad para cada eje. De forma que, como hemos visto en la orientación, en la rotación X rotaremos sobre el eje de las X, en el eje Y sobre el eje de las Y y en el eje Z sobre el eje de las Z. La opacidad, como es una propiedad que no cambia sea una capa 2D o 3D, se mantiene inmutable. Vamos a crear una pequeña animación para que veáis cómo se comportan estas capas de 3D en After Effects. Para ello vamos a habilitar únicamente las propiedades de posición y rotación. Y lo primero que vamos a hacer es establecer un primer fotograma clave de posición y definir nuestra capa fuera
de nuestra composición por la parte superior. Lo siguiente que vamos a hacer es desplazarnos hasta el segundo 2, por ejemplo, y vamos a establecer que justo en este momento nuestro elemento esté en el otro lado de la composición. Por ahora lo que hemos definido es esta animación. Como veis, no hay nada que haga pensar que es una capa 3D, pero con lo siguiente que vamos a hacer vais a verlo más claro. Cuando nuestro elemento esté llegando aproximadamente a este punto de aquí, lo siguiente que vamos a hacer es generar un nuevo fotograma clave en la rotación del eje X y nos vamos a desplazar hasta aquí más o menos, antes de que desaparezca, y vamos a definir un valor de 1 para que genere una vuelta completa. De esta forma lo que vemos es lo siguiente. Como veis, nuestra capa, una vez llega a este punto, lo que hace es dar una vuelta y sigue cayendo. Este tipo de animación solo lo podemos conseguir en el caso de tener activado nuestro definidor de capa 3D. Si no tuviésemos la capa 3D, lo que conseguiríamos únicamente es que el objeto rotase sobre sí mismo. Lo siguiente que podríamos hacer es generar un nuevo fotograma clave en la posición, justo en el segundo 1, y lo que podríamos definir en este momento es que la capa esté mucho más lejos de lo que está ahora. De esta forma, si damos valores positivos al eje Z, veremos cómo la capa se está alejando. En definitiva, lo que nosotros tenemos la sensación es de que se hace más pequeña y parece que simplemente sea una escala, pero si seleccionásemos otra vista, veríamos cómo la capa lo que hace es alejarse y en ningún momento afecta a ello su tamaño. Vamos a previsualizarlo. Y como veis, una capa 2D en un entorno tridimensional.